Muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Damos paso de inmediato al vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, Mario Pujols, que está con nosotros. Buenos días, Mario, bienvenido. Muy buenos días, gracias por invitarme, un placer. Bienvenido, Mario. Bueno, hay un tema de agenda que me imagino que es prioritario para la IRD en este momento, que es lo que tiene que ver con la observación que fue realizada por el presidente de la República a la modificación a la ley de residuos sólidos, donde hay aspectos importantes que ya la IRD ha manifestado que le traen una serie de preocupaciones. Vamos a ver el panorama. La mayor parte de las preocupaciones del presidente parecen estar orientadas en los plásticos de uso único, que son una preocupación en la mayor parte de los países, pero también se incluyó el tema de las tapas plásticas y la posibilidad de prohibir su importación. ¿Cuál es el escenario que a ustedes les preocupa más? Así es. Bueno, pues de nuevo, gracias por la invitación. Este tema que mencionas es algo que le venimos dando seguimiento desde enero 7 de este año, cuando de manera inicial pues, fue aprobada por el Senado de la República una propuesta de modificación de la Ley 225-20 de gestión de residuos sólidos en el país. Desde ese entonces, como gremio, hemos estado pues, compartiendo nuestras preocupaciones o propuestas de mejora al documento legal. Nos llevó a lo que fue el proceso de discusión en la Cámara de Diputados, donde sufrió mejoras considerables, pero el proyecto quedó con algunos puntos que eran necesarios seguir aclarando y sustentando, como figura en el informe que preparó Procompetencia respecto al tema, que incluía 6 observaciones transversales. De esas 6 observaciones de Procompetencia, en las observaciones que hiciera el Poder Ejecutivo al proyecto de modificación, se incluyeron 5. O sea, se corrigió y se alineó a nuestro andamiaje de protección de defensa de la competencia aquí en el país. Hubo uno al que no se le hizo cambio, ningún tipo de cambio, que fue el relacionado con la contribución especial, que ustedes saben que fue incrementado en las micro de 500 pesos al año a 3,000, en las empresas más grandes de 250,000 a 675,000 pesos al año. Nuestra preocupación con ese punto en específico fue la falta de sustento técnico, la falta de un estudio de impacto, un análisis de costo-beneficio que pudiera sustentar el porqué de los porcentajes del incremento. Ahora bien, aunque las observaciones del Poder Ejecutivo tienen puntos muy positivos, como es el caso de la eliminación de la incongruencia que afectaba al sector productor de cemento aquí en el país, ya ese artículo completo se eliminó y el sector cemento, luego de 10 meses, ha podido respirar. Ahora hay un nuevo ingrediente en la discusión pública y tiene que ver con un aspecto que fue incluido en las observaciones del Poder Ejecutivo que realmente no entendemos de dónde salió, porque no fue parte de las discusiones que hemos llevado a cabo sobre el tema desde enero. Y tiene que ver con una prohibición a la importación de tapas plásticas. No hace ningún tipo de discriminación ni desglose de qué es lo que se está prohibiendo. Por eso es que hemos reiniciado nuestro abordaje público del tema para compartir nuestras preocupaciones, explicando, por ejemplo, que estas tapas plásticas, que son muy utilizadas en productos en base a embalajes de Tetra, pues tienen unos componentes de seguridad que no se producen en el país. ¿Para qué? ¿Dice para qué? Alimentos y bebidas. Alimentos Esto está en jugos, en Tetra agua, son leche, jugos. en leche, en todo ese tipo de productos. Por eso está nuestros asociados del área de alimentos y bebidas ahora mismo en estrés total, como también la industria farmacéutica dominicana, que utiliza este tipo de tapas importadas que no se producen en el país. Que son las que tienen un cierre especial. Con un cierre especial. Entonces tenemos un tema, don Percio, y es que con esa disposición estaríamos violando los compromisos que Dominicana ha asumido bajo el andamiaje de la Organización Mundial de Comercio y violando disposiciones claramente establecidas en el CAFTA y en el acuerdo que firmamos con Europa. Una pregunta, Mario. De esas 2 cosas que tú muestras ahí, ¿cuáles de ellas son reciclables? Ambas son reciclables. Ambas son reciclables. Sí. Nosotros nunca hemos identificado. Porque, fíjate, he visto, sobre todo en Europa, que es donde más lo he visto, que estas tapitas se hacen integradas al... Sí, te queda adherida. Es así. Es decir, es así. Ya para que no se rieguen, porque la verdad es que el país tiene un problema serio cuando, bueno, nada más hay que ver los ríos que tenemos, es una cosa y estamos conscientes de eso, lamentable. Estamos conscientes de eso. Lo que pasa es que entendemos que este tipo de medidas tomadas así no realmente van a provocar el resultado deseado. Pero vamos a ver, Mario, para entender mejor, este tipo de tapas de una botella de agua, estas se hacen localmente.
hay una buena parte que se hace localmente, correcto. Y con eso no de hay agua y ningún tipo de gaseosas. prohibición. No, ahora mismo no hay prohibición. Porque Exacto, la entonces prohibición, la prohibición, bueno, que todavía es una simple observación, Ujú, todavía sí. eso hay que ver cómo aterriza en el Congreso, pero en sentido general entonces son cierto tipo de tapas las que van a resultar afectadas. estamos identificando las que son importadas que utiliza el sector productivo nacional, que estaría prohibida su importación Y a que los no se ses- hacen localmente. a los 60 días de entrada en vigencia de esa ley en caso de ser aprobada y que no se hacen localmente. Pero, Entonces, pero no te- hay algo que no entiendo de la dinámica, porque si tenemos un problema con las tapas plásticas, que es entendible que desde el punto de vista medioambiental haya preocupación con el tema, ¿por qué con la importación si tenemos producción nacional? bueno, lo que pasa es que ahí es donde radica nuestra preocupación. ¿Por qué este enfoque? En las discusiones que hemos tenido respecto al tema desde enero, el issue de las tapas no ha salido a relucir. Nosotros no entendemos que haya en el país un problema con el fomento de la economía circular o la reciclabilidad de las tapas. Había un tema con las botellas de plástico PET que históricamente había causado preocupación. Ahora mismo en el país, con inversión del sector privado y claridad en la legislación, ya ese problema ha comenzado a solucionarse. Iniciativas como NUBI, de Nueva Vida para los Residuos, en donde establecemos puntos de acopio en todo lo largo y ancho del Gran Santo Domingo, nos ha permitido ir adquiriendo muchísima experiencia y muchísimo aprendizaje que estamos más que dispuestos a compartir con el sector público. Y por supuesto, aspectos que se incluyen en la legislación, que es el fomento al ecodiseño, y lo que dijo don Percio se establece de manera expresa en la ley de que cuando las tapas se abran, se queden adheridas al producto. Eso es lo que nosotros como sector estamos fomentando. ¿Cómo igualamos mejores prácticas que se han implementado con éxito en otros mercados? En Europa eso es común, lo que acaba de mencionar don Percio, por lo cual no entendemos esta incongruencia en donde por un lado se fomenta el ecodiseño, que es algo que hemos abrazado desde hace un buen tiempo, y por otro lado se prohíbe la importación en un contexto en donde una buena parte de esas importaciones vienen de Estados Unidos, violación al CAFTA, estamos haciendo. Una buena parte viene de Europa, violación al acuerdo que firmamos con los europeos también en su momento. Entonces, aquí hay un tema en donde en una coyuntura donde Estados Unidos está muy atento a todo lo que ocurre a nivel comercial, como esas medidas que vimos el viernes pasado, pues evidentemente que esto nos coloca en una situación de complejidad. En el caso del FOM, ¿desaparece el FOM o...? En términos del FOM, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es construir sobre el mandato establecido en la ley desde el año 2020, que es el que establece que los productores tienen que agregarle un componente de biodegradabilidad a su producción. Nuestro sector productivo ha venido haciendo eso desde hace ya un buen tiempo. Ahora lo que las observaciones aclaran es que es necesario de que tenga ese componente biodegradable para poder ser comercializado en el país, sea de producción nacional o importado, y también ahora aclara la facultad reglamentaria que tiene el Ministerio de Medio Ambiente respecto al tema que no quedaba muy clara en la redacción anterior. Ahora esta es una facultad que va a implicar un reglamento en un tiempo específico luego de la entrada en vigencia de la ley y también aclara las facultades que el Instituto Dominicano de la Calidad va a tener respecto al tema. Mario, volviendo al tema de las tapas, ¿pudiera haber un interés de que esa producción sea aquí en el país, se haga de manera local? Porque es que me genera bastante confusión que se prohíba la importación, sin embargo se van a seguir creando otras tapas aquí. Mira, no hemos identificado eso que mencionas, es algo que de manera pública también nos han estado preguntando. No tenemos esa inteligencia hasta ahora mismo compilada, pero nos provocaría mucha sorpresa de que algo con una prohibición, una entrada en implementación tan rápido, en 60 días, es evidente que cualquier protagonismo va a surgir y va a ser evidente más adelante. Por lo Porque cual es que entendemos, parece tener más rasgos de una política nacionalista que medioambiental, bueno, desde el punto de vista de la protección de algún porque sector. bueno, sigue lo que en lo pasa local. que es un criterio con el que nosotros, digamos que de entrada pudiéramos históricamente o por precedente estar de acuerdo, Ajá. porque yo lo que defiendo es la producción nacional. Ujú. Pero ante una situación en donde la producción nacional está siendo afectada porque insumos Claro. importantes que importa y que no se manufactura aquí y que no hay forma de cómo hacerlo aquí por el momento, en el corto plazo, pues evidentemente se pone en una situación de desventaja. De nuevo, en una coyuntura en donde queda en evidencia una violación a un compromiso asumido con nuestro socio comercial más importante, que saben que está ahora mismo con la lupa mirando cómo se están comportando sus socios comerciales. Mario, parecería que hay unas últimas decisiones sobre los aranceles Ujú. del
presidente Donald Trump que favorece República Dominicana, al margen del porcentaje que se incluía en la materia prima de origen estadounidense. Sí, señor. ¿De qué tamaño son esas reducciones en términos prácticos? Bueno, según hemos estado conversando con las autoridades, en específico con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, se habla de que ese desmonte que se hizo y se comunicó públicamente el pasado día 14 a través de una orden ejecutiva de la Casa Blanca, pues se reflejaría en un provecho de unas exportaciones que alcanzan los 581 millones de dólares, que ya no estarían sujetas a ese 10% de arancel. Ahí entra pues una buena parte de nuestras exportaciones agrícolas y agropecuarias y exportaciones también de oro. El enfoque que hizo Estados Unidos es de liberar de aranceles pues productos que no sean o manufacturados o se cosechen allá. Por eso es que aquí entrarán ahora libre de arancel nuestro banano, los plátanos, cacao, café, coco, verduras. Es decir, que es una buena noticia para el país ahora a fin de año y que de una manera u otra pues balancea la discusión pública en torno a cómo esperamos que va a terminar el año ante medidas como esta, de estas prohibiciones sin sentido y buenas noticias que nos están llegando en nuestros mercados de exportación. Hay una comisión bicameral, creo, que está revisando las observaciones del presidente respecto a esta ley o... Una comisión especial en el Senado, Exacto. pero no es bicameral. Pero no es bicameral. No, no es bicameral. Lo que quiere decir que una vez el Senado concluya su trabajo, tiene que pasar mandar al también a la Cámara de Diputados, desde donde pasaría al Poder Ejecutivo. Lo bueno o lo malo, dependiendo de cómo se vea este proceso. Laura mencionó el tema de la Constitución. Es que nuestros congresistas tienen solo una de dos opciones. O aprueban todo lo que envió el Poder Ejecutivo o rechazan todo lo que envió el Poder Ejecutivo. Por lo cual esto nos pone en una situación bastante preocupante a nosotros como sector ante este punto que hemos comunicado aquí en el día de hoy. ¿Hay algún diálogo con el gobierno actualmente con relación a este tema? Nosotros como gremio fomentamos el diálogo, estamos siempre abiertos al diálogo, hemos compartido nuestras preocupaciones tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo y esperamos ya respuesta Mario, de pero parte de ellos. Laura andaba buscando mucho la ley, pasó mucho tiempo buscando y no la encontraba. Más de 3 meses se más perdió. De 3 meses. Se suponía que había una conversación entre el sector económico y el Poder Ejecutivo sobre algunos puntos importantes. ¿Ese diálogo estaba o la ley simplemente había desaparecido del escenario? La ley estuvo sin ustedes saber qué es lo que estaba pasando. La ley estuvo unos 100 días en el Senado antes de ser enviada al Poder Ejecutivo. Por supuesto que esa ley la conocía todo el mundo porque ya eso se hizo público en el momento que fue debidamente aprobado. Sí, pero ahora bien, los trabajos en el Poder Ejecutivo lo que se decía era que no había llegado, porque fue extraño que durara tanto tiempo allá, porque qué tan compleja es la ley como para redactarla y mandarla. Pero no había un diálogo entre ustedes, no había conversación. Nosotros nos pusimos a la orden y estuvimos más que dispuestos a compartir cualquier tema de propuestas técnicas y demás, sobre todo en lo concerniente a la contribución especial y nuestra preocupación al respecto, pero este tema de las tapas no estaba en el radar. O sea, de verdad que nos tomó por sorpresa y por eso estamos aquí en el día de hoy. ¿De qué sector viene saben ustedes de qué sector se está oponiendo a la importación de las tapas? Es que en la discusión pública, en donde hemos podido monitorear posiciones a favor y en contra, ya sea del proyecto o de las disposiciones incluidas nunca en el se mismo, planteó el tema. nunca hablamos de tapas. La única señal que tuvimos fue cuando se aprobó en enero del 2005, hace ya 11 meses, tenemos 11 meses en esto. El Senado en su momento exigía que todas las tapas del país fuesen de polipropileno, cuando usualmente aquí las tapas son de polietileno y no ha presentado nunca un obstáculo para su reciclabilidad. Entonces ahí comenzamos una discusión pública, la Cámara de Diputados lo entendió y modificó eso en agosto de este año. Pero venos aquí con esta situación. Mario, ¿hay algún...? Bueno, yo lo menciono porque lo viví en Europa cuando fui la última vez. Hay una política antiplástico, obviamente, allí. Y, por ejemplo, usted pide un café, el vasito te cuesta más que el café. Te cuesta 3 euros el vasito. Pero consume su vasito, toma su café y hay otra
hay otra área de dependencia que si usted lleva el vasito le devuelven sus $3. Si no quiere dar el viajecito, entonces usted lo echa en un sitio especial para el reciclaje. ¿Qué podemos hacer aquí nosotros? Porque la verdad es que lo que tenemos es una cosa deplorable, profundamente deplorable, con la cantidad de plástico que corren en nuestras costas, aguas, ríos. Nuestra posición ha sido de que un material, sea este plástico o sea otro, no es el causante de la contaminación. Lo que causa la contaminación es la disposición incorrecta de los residuos. Usted de manera muy clara acaba de mencionar que en Europa ya existe esa cultura de cómo yo, una vez utilizada la botellita o el vasito, cómo hay todo un andamiaje Sí, pero que me motiva más que una cultura, hay un costo. Bueno, claro. Y por ejemplo, aquí ya tenemos una inversión en San Pedro de Macorís en donde se va cerrando el círculo de la economía circular de las botellitas de plástico PET, en donde las botellas de plástico ya usadas son sometidas a un proceso de reciclabilidad, grado alimenticio, una inversión única en la región, en donde ya aquí podemos ir generando resina reciclada que puede ser incluso utilizada por los mismos productores de botellas plásticas aquí. Ya le hemos buscado ese 360, emulando mejores prácticas como la que usted menciona en Europa. Lo que pasa es que aquí, de nuevo, hay un tema con la disposición de residuos. Desde nosotros como ciudadanos hasta una cadena de responsabilidad que abarca a las municipalidades, al Ministerio de Medio Ambiente y al sector público en general. Lo que sí estamos claros es de que esta situación, la problemática que tenemos acá, no puede ser solucionada solamente por el sector privado, como tampoco puede ser solucionada solamente por el sector público. Esto que ha pasado, creo que nos motiva a seguir motivando la estructuración de una verdadera alianza público-privada en temas de sostenibilidad en el país. Vemos iniciativas puntuales, cerradas, perdón, que estamos en vivo, iniciativas puntuales, individuales, pero que creo que ha llegado el momento de pues fomentar esa verdadera alianza que tan buenos resultados nos ha dado en otros espacios, como los que hemos ido concertando, por ejemplo, con el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes para el combate del comercio ilícito aquí en el país. Es decir, es evidente que trabajando juntos se pueden lograr mejores resultados y ya llegó el momento de hacerlo en estos temas medioambientales acá en el país. ¿Qué alternativas hay a esta altura? Tomando en cuenta la complejidad constitucional y bueno, interpreto que ustedes manifestaron sus inquietudes pero que no los han recibido en Palacio. Hemos compartido nuestras inquietudes por doquier, pero las alternativas son muy pocas, Laura. Entendemos del análisis que hemos hecho de toda la situación de que el Congreso pues va a aprobar las observaciones del Poder Ejecutivo. Ahí hay disposiciones muy importantes que son sensitivas a nivel de tiempo, que incluso pues inciden directamente en la operatividad del Fideicomiso de Uso Sostenible, que es el órgano que se encarga de implementar esta legislación. Entonces, de eso ocurrir, pues evidentemente que tendríamos que esperar que se gestione de manera oportuna una modificación puntual a ese aspecto de la ley, porque lo que está claro es que ese aspecto no podrá corregirse ni por un reglamento ni por un decreto. Están por debajo de la ley en el andamiaje constitucional que tenemos acá en la República. Entonces estaríamos viendo una necesidad de una tercera modificación. Lamentablemente es el único tercera escenario. Tomando en cuenta la aprobación La inicial. aprobación. Es el único escenario que tenemos en el radar. No vemos ningún otro que sea contundente desde un punto de vista legal y que dé respuesta a las preocupaciones de compliance que tienen muchos de nuestros asociados. Y Mario, bueno, el panorama evidentemente se ve de alguna manera matizado por la importancia de este tema puntual. Pero ¿hay algunos otros de los temas incluidos en las observaciones que ameritan preocupación? Yo creo que de entrada este es el más significativo. Hay quizás algunas otras incongruencias que logramos identificar, pero que creo que pueden ser subsanables en torno a temas de implementación práctica, como es el caso de que, por un lado, se promueve y se fomenta la separación en fuente de residuos, que es también un principio muy común a nivel internacional, en donde nosotros en nuestros hogares podemos separar entre orgánico, plástico, vidrio, cartón, pero en otro artículo se indica que los residuos deben de enviarse de manera íntegra a los gestores. Entonces ahí vemos una incongruencia que ya tendremos que ver cómo se va aclarando sobre la marcha. Bueno, ahí se va. Esta experiencia de San Pedro, la que mencionaba ahora Mario, ¿implica alguna economía para las personas que puedan
reciclar de manera adecuada, por ejemplo, un vaso, una botella, una tapa, que la gente reciba algún beneficio como para que tenga el interés de de ir más a allá llevar. de la conducta ciudadana, es decir, porque dicen que el interés mueve el juego, ¿verdad? Claro, claro, no, es parte de todo un andamiaje que se ha creado, en donde la motivación es pues comprar esos residuos por el peso que tienen, Ok. que es una práctica muy común a nivel internacional. Y digamos que es parte de esa cultura, de esa nueva cultura, que como sector privado pues estamos empujando, que ha de motivar esos cambios de comportamiento que usted mencionaba para emular mejores prácticas a nivel internacional. No, Mario, no hay mucho, no hay mucho que decir ahí, más que ya iniciamos ese recorrido y estamos seguros de que va a ser implementado exitosamente acá. de mantenerse esta medida, o bueno, que se apruebe con las observaciones del Poder Ejecutivo, ¿qué pasará entonces con estas tapas o en los materiales que se utilizan? Bueno, Los productos, más bien. Laura, tú sabes que nosotros somos mucho de cumplimiento, Ujú, de cumplir con el marco legal vigente y que cuando alguien no cumple en el país, sea porque no paga sus impuestos o ujú. porque contrabandea o porque ignora las disposiciones de etiquetado, que tanto hemos mencionado también, pues evidentemente que nosotros somos los primeros en decir hay que cumplir. Si sale una ley indicando una prohibición de importación de un insumo, una materia prima importante para nuestros sectores, evidentemente que en principio tendríamos que cumplir. Y todos los sectores que no tengan inventario, que es lo que estoy viendo, que hay muchos que van a tener inventario, que van a poder de una manera u otra, pues poder seguir supliendo el mercado, Pasando. pues eso no pudiera llegar, Laura, a una posible situación de desabastecimiento que tanta preocupación causa tanto en el sector público como en el sector privado. Y que es uno de los puntos a los que nos hemos enfocado desde siempre en que no ocurra en nuestro mercado. De De que hecho, el Estado es un gran comprador de productos que vienen en envases Tetra, sobre todo a nivel de desayuno escolar y otros productos similares. es así. Incluso muchos de ellos pues también tienen los sorbetitos Ujú, pegados del empaque así es. que quedan prohibidos, no solamente la importación, sino también la comercialización en otro artículo, la parte de la comercialización. Entonces ahí nos pone en una disyuntiva de cómo entonces se van a consumir estos productos, pensando en lo del desayuno escolar que Ujú. menciona, y que son parte también de la manera en cómo se daría ese uso. Finalmente, Mario, y brevemente, lo que tiene que ver con la contribución y el aumento significativo que se le Ujú. hace en esta propuesta, que ya sí fue aprobado por la ley, eso no tiene que ver con las observaciones. ¿Qué valoración tienen ustedes del uso que se le está dando a estos fondos por parte del fideicomiso? Bueno, recuerda que nosotros tenemos un asiento en el fideicomiso por ley y evidentemente que ahí de la mano con Ecorred, con Hacienda, con la Liga Municipal Dominicana, con el mismo fideicomiso y Fedomo, pues estamos muy enfocados en que ese presupuesto se utilice de la manera más eficiente posible. Hemos visto cómo ya se han comenzado a cerrar vertederos a cielo abierto y dar paso a rellenos controlados, como el último caso que se comunicó hace unas 2 semanas de Baní, de una situación histórica que se estaba dando allá, cómo se ha comenzado a corregir. Igual en Dajabón, inversiones que se han hecho en la Altagracia, en San Francisco de Macorís, en Santiago. Es decir, ya aquí estamos viendo cómo luce el presente y cómo ha de lucir el futuro de la gestión correcta de residuos acá en el país. Pero evidentemente, Laura, como mencionas, al tratarse de tanto dinero, no solamente el que está entrando ahora, sino el que va a seguir entrando a futuro y con unos párrafos que se le agregaron a el artículo relacionado con la contribución especial, pues evidentemente que lo que nos ha motivado es a pues solicitar la creación de un observatorio Ujú. que pueda acompañar a el Fideicomiso de Uso Sostenible, que como bien mencioné está integrado por todos los actores que tienen interés o incidencia en el tema y que pueda tenerse un desempeño transparente de lo que es el manejo de esos fondos públicos. Mario, gracias por haber estado con nosotros. Ya veremos Gracias. cómo transcurre este tema a nivel del Congreso Nacional. Mientras tanto, despedimos a Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Y llegamos también al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.